Gloria a Dios. Hebreos capítulo 12, verso 28. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Otra vez. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. O sea que sin ella no se puede servir a Dios. Y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia en este día. Gracias, Señor Jesús, por tu iglesia, por nuestros hermanos. Gracias, Señor Jesús, porque eres fiel, porque eres bueno. Gracias, Señor, por tu gracia, por tu favor. Gracias, Señor, por tu amor en este día. Gracias, Espíritu Santo. Señor, te alabamos, Señor, te adoramos, Señor, te bendecimos, Señor, te exaltamos. A ti damos toda gloria, toda honra, toda alabanza y toda adoración. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Se puede sentar en esta mañana? Alabado sea Dios. Hoy en la mañana agradezco a Dios que hizo un milagro. Encontré mi anillo. Tenía una semana andarlo buscando. Vine aquí, lo estuve buscando bajo la batería. Y hermano, lo di por perdido. Dije, Señor, perdí mi anillo de boda. Y estaba un poco triste. Y hoy en la mañana bajándome del carro agarré la Biblia. Y no es que no lea la Biblia, hermano, sí he leído la Biblia. Agarré la Biblia y cae el anillo de la Biblia. No me lo esperaba. Gracias, Señor. Una razón más para ser agradecido. Voy a empezar haciendo una pregunta. ¿Qué tan agradecidos somos? ¿Qué tan agradecido es usted? Si pudiéramos enumerarlo del 1 al 10, sabemos que mientras va subiendo está más enferma la persona, más es el dolor. Voy a dejar que piense. ¿Qué tan agradecido es usted? Se debe reflejar. Debemos hacer un autoexamen en este día. ¿Qué tan agradecido soy yo? Que no se encuentre en el 2, en el 1. Wow, usted es una persona muy agradecida. Se le nota. ¿Verdad? Quizás usted esté en el 6 o en el 7. Ahí duele más. O sea, no es tan agradecido. ¿Qué pasaría si el día de hoy hubiésemos despertado nada más con las cosas por las cuales ayer dimos gracias? Lo voy a repetir. ¿Qué pasaría si hoy usted se quedara solamente con las cosas por las cuales ayer agradeció a Dios? Muchos de nosotros, o muchos de ustedes, no hubieran amanecido por no haber dado gracias a Dios por la respiración. Muchos se hubieran quedado sin hijos, muchos sin empleo. Y lo que es peor, muchos se hubieran quedado sin mujer, sin esposo, por la falta de gratitud a Dios. Usted no se ha puesto a analizar eso. ¿Qué tan agradecido es usted? Aleluya. Hubieran amanecido hoy quebrados, sin dinero, sin nada, sin salud. ¿Por qué cosas, sinceramente, por qué cosas agradeció usted ayer a Dios? Porque con esas cosas hoy usted hubiera amanecido. Como digo, muchos sin mujer, muchos sin esposo. Algunos hasta ahí darían gracias a Dios. Hermano, necesitamos tener un corazón agradecido. Estaba viendo que un anciano de 70 años que tuvo un accidente y cayó inconsciente, lo levantaron inconsciente, lo llevaron al hospital inconsciente. A los días despertó en el hospital. Cuando este hombre despierta en el hospital, están todos los doctores, le dan de alta y a la misma vez también le dan la factura. Y le empezaron a decir, mire, usted debe 3,000 por haber estado en la cama, debe tanto de esto, debe tanto, y debe $5,000 por el oxígeno que le pusimos durante estos días.
Y el anciano empezó a llorar desconsoladamente. Empezó a llorar amargamente y empezaron a intentar consolarlo y decirle: tranquilo, hay formas de pago. No se preocupe por la cuenta, hay formas de pagarle al hospital. Y el anciano responde: es que no lloro por eso. No lloro porque no pueda pagar, tengo para pagar. Y lloro por ser mal agradecido. He vivido 70 años y no le he dado gracias a Dios por la respiración. Amén. Eso es tremendo, hermano. Así es. He vivido 70 años y no le he dado gracias a Dios por respirar. Así es que no lloro por eso. Y lloro por remordimiento. Amén. Somos tan mal agradecidos. Una señora también iba para el hospital. Tenía una emergencia. Cuando llega al lugar, no hay parqueo. Está todo lleno de carros. Y la mujer necesita desesperadamente un parqueo. Y pega el grito al cielo y le dice: Señor, ayúdame. Ten misericordia de mí, necesito un parqueo, por favor. No había terminado ella de decir esa palabra cuando un carro sale y ella se parquea y le dice: tranquilo, Señor, gracias, olvídalo, ya conseguí uno. ¿No le parece que así somos nosotros? Esto nos lleva a pensar en lo que leía el hermano en la historia de Lucas 17:11. Los mal agradecidos. Según esa parábola, de cada 10 personas hay un agradecido. Según esta parábola, de 100 personas hay 10 agradecidos nomás. Es lo mismo cuando el Señor habló de la siembra y dijo que la semilla había caído en un lugar, que otra semilla había caído en otro lugar, y solo en un lugar cayó la semilla. Bueno, habló de 4 lugares. Es decir, que la palabra hace efecto en uno de cada 4. Entonces, así somos de mal agradecidos. Esta historia de la parábola de la cual el hermano estaba hablando, la Biblia dice que estos leprosos estaban excluidos de la sociedad. Estaban fuera de todos los privilegios. Estaban sin su familia, sin sus hijos. Y la Biblia dice que ellos, estando de lejos, eso quiere decir que estaban aislados, que no podían estar cerca de la gente. Estando lejos, lanzaron el grito y dijeron: Señor, ten misericordia de nosotros. Ni siquiera le pidieron al Señor que los sanara, que tuviera misericordia. ¿Sabe qué es la misericordia de Dios? Una cosa es la misericordia de Dios y otra cosa es la gracia. La misericordia de Dios es que Dios no permite que a usted le den lo que a usted merece, lo que a usted le corresponde. En otras palabras, usted le hizo daño a alguien. Usted fue y ofendió a alguien. Usted hizo algo que ofendió a Dios. Hizo algo grave. Viene Dios y con su misericordia evita que usted reciba el castigo. Eso es la misericordia de Dios. La gracia es otra cosa, es un regalo. Pero la misericordia de Dios es esa. Aquí vemos a estos 10 leprosos que definitivamente iban a morir. Tarde o temprano iban a morir, porque la lepra, eso es lo que hacía. La lepra era una enfermedad tan maligna en aquel tiempo, era tan detestable, que automáticamente la gente perdía la sensibilidad de su cuerpo. Y estaba leyendo que dice que mientras la lepra avanzaba, se hacían más insensibles. Mientras dormían, se iban desintegrando. Las ratas, los animales, les quitaban parte de sus pies, parte de sus extremidades, y ya no sentían. Eso era lo que les causaba la muerte. Estaban desahuciados, hermano. Y el Señor, sin importar, porque la Biblia no dice que eran cristianos, hermano. No, la Biblia dice, no dice que eran cristianos. Sencillamente la Biblia dice que Dios es bueno para con los malos, para con los ingratos y para con los buenos. Amén. Así es Dios. Y estos hombres clamaron a Dios desesperadamente. Y la Biblia dice que un solo hombre regresó a Dios. O sea, lo que yo aprendo de la gratitud, hermano, que mientras usted es más agradecido, usted recibe más del Señor. Usted no puede recibir 20 cuando usted no es agradecido con 10. Usted no puede recibir algo de lo cual usted no tiene la capacidad de agradecer a Dios por lo que tiene ahora. Muchos de nosotros no nos hemos detenido
cuán bueno ha sido Dios, en dónde estábamos nosotros. Estábamos en una situación peor que los leprosos. Porque tanto como la lepra como en aquel tiempo, como el pecado en este tiempo, mata, destruye. Usted y yo estábamos destituidos de la gloria de Dios. Usted y yo no calificábamos. Usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados. La ingratitud está terminando con esta sociedad. Una de las advertencias de los últimos tiempos es el pecado de la ingratitud. ¿Sabía usted que es un pecado ser mal agradecido? Por supuesto que es un pecado. Y el apóstol Pablo advirtió acerca de los últimos tiempos que este iba a ser uno de los pecados que iba a estar prevaleciendo, y lo vemos claramente en la sociedad. El lugar donde trabajamos, para cada fiesta adornan y adornan y adornan. Esta vez no adornaron nada. Pareciera que la gente no encuentra motivos de agradecer. Segunda de Timoteo 3, 1 y 2 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos. Aquí está, ¿ven? Ingrato es un mal agradecido. Un ingrato es una persona que no tiene gratitud y está en el mismo nivel de todos estos pecados. Es decir, que el que es ingrato es porque es soberbio, es porque es vanaglorioso, es porque es egoísta. Se enfoca en él mismo, quiere alcanzar tantas cosas que no tiene tiempo para detenerse y agradecer lo que tiene. Así es, amén. Y muchas veces no agradecemos hasta que lo hemos perdido. Nos damos cuenta lo valioso que es. El apóstol Pablo hizo énfasis en este peligro de este último tiempo de la ingratitud, de ser mal agradecidos. Una de las consecuencias de la ingratitud es la degeneración, o más bien la inclinación hacia el mal. El ser agradecido degenera a la persona. El no tener gratitud inclina el corazón de la persona hacia el mal. Dice Romanos capítulo 1, verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron ¿qué? No han leído la Biblia. Ni le dieron gracias. Lo voy a repetir. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Por qué? Por no ser agradecidos con Dios. Dios entregó a esta generación a las concupiscencias. Por eso Romanos sigue diciendo, por eso dice, Dios los entregó. No fue el diablo. Por eso Dios entrega a la gente a la perversidad. Por eso Dios entrega a la gente a una mente sellada, entenebrecida, un corazón ennegrecido. Hermano, tengamos cuidado. La gratitud es tan importante en nuestras vidas. Y cuando hablo de gratitud, no precisamente hablo de este día en donde todo mundo le da gracias a Dios. Porque hoy mucha gente le da gracias a Dios y se acuerda de esto, se acuerda del otro, y le dan gracias a Dios. Pero viven el resto de sus vidas impíamente, desagradecidamente. No, si para dar gracias a Dios hasta el fariseo se sonaba el pecho en el templo diciendo, gracias Señor, porque yo no soy como fulano, que no viene a la iglesia. Gracias Señor, porque yo no soy como fulano, que es un fornicario. Y ese está más perdido, hermano. Aún dando gracias a Dios. ¿Por qué? Porque el ser agradecido con Dios va mucho más allá de una expresión. El decirle yo a mi esposa te amo, el decirle yo a mis hijos te amo, eso conlleva una acción, no en palabras. Hoy, antes de haber cantado aquí, debimos vernos asegurado que nuestra alabanza o nuestra gratitud era aceptable delante de Dios. Es posible que muchos de nosotros, el Señor dice, no has sido agradecido. Hasta hoy vienes a reflexionar
hasta en este día. Yo no estoy diciendo que sea malo, es un día que la nación saca para agradecer a Dios, pero la mayor parte de gente no conoce a Dios. Nosotros como cristianos debemos saber que debemos llevar una vida agradecida. Pareciera que los cristianos no hayan recibido nada de Dios y no muestran la gratitud. ¿Sabía usted que el pueblo de Israel fue la constante causa de su tropezadero, de caer? El ser mal agradecido con Dios. Dice Jueces capítulo 8 verso 33: pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal-Berit, es decir, cambiaron a Dios. ¿Cómo es posible? Si el pueblo de Israel estaba en una situación desastrosa. ¿Cómo es posible si el pueblo de Israel estaba pasando un momento difícil donde la Biblia dice que por verse alejado de Dios, la provisión de Dios, la protección de Dios se alejó de ellos? Dios los entregó a los amalecitas. Y la Biblia dice que ellos estaban rodeados por los amalecitas, les habían quitado sus camellos, les habían quitado sus ovejas, les habían quitado sus bienes, los habían dejado en la calle, y la Biblia dice que estaban en extrema pobreza. Estaban totalmente quebrados, y fue hasta entonces que clamaron a Dios. Dios viene y les levanta a un libertador llamado Gedeón, que es el prototipo de Cristo. Y dice que este hombre Dios usa para derrotar a los que estaban haciéndole ese gran mal a Israel. Y aquí vemos que la Biblia dice que Gedeón muere. Y dice que cuando él muere, dice que el pueblo de Israel otra vez escogen a otro Dios y se vuelven a prostituir. ¿Y sabe qué dice el 34? Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. ¿Sabe qué sigue diciendo? Ni se mostraron agradecidos con la casa de Jeroboam, que es Gedeón. Otra versión dice, ni fueron bondadosos con la casa de Gedeón. ¿Sí se da cuenta? Eso es un problema, hermano. Ellos estaban esclavos en Egipto, Dios los saca, estando ellos camino a la tierra que Dios les había prometido. En vez de agradecer a Dios por la liberación, porque ellos estaban condenados a ser esclavos. Nadie los podía librar de la esclavitud, de la pesada esclavitud en Egipto. Estaban sumergidos en la esclavitud. Y Dios levanta a otro libertador y los liberta y los saca de la cautividad. Los trae con cuidado por el desierto. Dice que no les faltaba nada. Tenían comida, tenían aire acondicionado, tenían todo. Y la Biblia dice que siempre alzaban su voz y murmuraban contra Dios. Siempre le reclamaban a Dios. Y siempre le decían a Dios, ¿no estábamos mejor en Egipto? ¿No nos era mejor morir en Egipto que estar aquí? O sea, vea usted un corazón mal agradecido. Un corazón mal agradecido no puede ver lo que Dios está haciendo, ni mucho menos lo que Dios ha hecho, y no digamos lo que Dios va a hacer. Un corazón que es mal agradecido no puede ver los pequeños detalles, las misericordias, los favores que Dios tiene para con nosotros. Amén. Si nosotros nos diéramos cuenta de este día de cuántas veces Dios nos ha librado, de cuántas veces Dios ha librado a nuestros hijos, a nuestra familia, a los que nos rodean. Aleluya. Cuántas veces Dios nos ha sacado de situaciones tan extremas. O por qué no ir más allá. ¿En dónde estaba usted metido antes de conocer a Cristo? Aquí vemos que esta gente dice que no se mostraron agradecidos con lo que Dios había hecho, ni mucho menos con el hombre que Dios había usado. Yo le voy a decir algo, la mayor parte de veces la bendición de Dios viene en manos de otra persona. A mí me ha pasado. Yo estoy tan agradecido con Dios por personas a las cuales Dios ha usado para bendecir mi vida. Y uno no puede ser mal agradecido. Y lamentablemente la mayor parte de gente pagan mal al que bien les hace. Son ingratos, son malos. Y eso no es de ahora. Eso pasó en el Antiguo Testamento. Eso pasó en los tiempos de Jesús con estos leprosos.
Y eso sigue pasando. La ingratitud es un pecado terrible, hermano. Hay causas, hay razones por las cuales la gente es mal agradecida. Según 2 Corintios 4:15, la gratitud glorifica a Dios. Dice: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. El apóstol Pablo dice que él espera que a medida que se vayan agregando cristianos a la iglesia, abunden en la acción de gracia para Dios. Y parece que entre más gente llega a la iglesia, o entre más se convierten más ingratos, mal agradecidos. Vuelvo a decir, hermano, hay 1 de cada 10 que verdaderamente son agradecidos con Dios. Número 2, la gratitud es un reflejo de obediencia a Dios. No hay opciones. Aparte de que es un mandato del Señor, es la voluntad de Dios que así sea. Primera de Tesalonicenses 5:18. Si usted lo está apuntando, puede leer. Si no, va a decir que estoy hablando de disparates. Dice: dad gracias en todo. O sea, no solamente cuando usted tiene trabajo, cuando usted tiene salud, cuando Dios le contesta la petición, cuando todo está bien a su alrededor. Sí, porque es que así es fácil, hermano. Sin embargo, en esta escritura dice que hay que dar gracias a Dios en todo. O sea, en toda circunstancia de la vida. Sí, porque no todo es color de rosa. Y es aquí donde se ve cuando verdaderamente hay gratitud. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Esta es cuál? La voluntad de Dios. Muchos de nosotros nos metemos en ayuno, en oración. Señor, muéstrame tu voluntad. Señor, muéstrame tu voluntad. Sencillo, que seas agradecido. Somos tan cabezones, sencillamente que seamos agradecidos. No hay opciones. Dice Colosenses capítulo 3, 15 al 17. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Por qué mucha gente no tiene paz? Sí, porque a veces aparentamos tenerla, pero no la tenemos. Mucha gente pierde la paz. ¿Por qué? Sencillo, por ser mal agradecidos. Aquí dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Ve, hermano, esta enseñanza solamente es parte de una serie de enseñanzas, porque cuando hablamos de la gratitud, la Biblia desde Génesis a Apocalipsis está lleno, hermano. Solo tomé unos ejemplos, pero la Biblia está llena de ejemplos de gente ingrata, mal agradecidos, y gente que tocaron el corazón de Dios por ser agradecidos con Él. Dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. O sea, una persona que es agradecida se interesa en las cosas de Dios. Una persona que tiene gratitud hacia Dios se interesa a conocer a ese que tanto bien le ha hecho. Yo no puedo ser agradecido con alguien que no conozco. Gloria a Dios. Cuando usted viene y es agradecido con Dios, usted se interesa en saber quién es Dios. Por eso dice que la palabra de Cristo more en abundancia. No para contender con otros que si tienen o no tienen la razón. Es para conocer a Dios. ¿Quién es Dios? Porque muchas veces decimos: no, que Dios creo que es esto, creo que dice tal cosa, y voy a hacer esto porque pareciera que es lo que quiere Dios. La palabra de Dios es para eso, para conocer quién es Él. No podemos conocer a Cristo, no podemos conocer o mucho menos agradecer lo que Él ha hecho si no conocemos nosotros la Escritura. Por eso dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Nos necesitamos mutuamente. Gloria a Dios. Por eso el apóstol Pablo continuamente agradecía por la iglesia, por estar en un mismo sentir, por el amor que le tenían a Pablo, por el amor que Pablo le tenía a la iglesia. Él daba gracias a Dios.
cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos en cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. O sea, en todo lo que nosotros hagamos, o sea, no solamente, hermano, en las cosas que nos involucran en la iglesia, en todo. Amén. Sean lo que estudian, sean lo que trabajan, sean lo que hagan deporte, en todo hay que dar gracias a Dios. Aleluya. ¿Qué es un ingrato? Es ser desagradecido, que olvida o desconoce los beneficios recibidos. ¿Por qué cree usted que el Salmo 103 nos exhorta? No olvides ninguno de los beneficios. ¿Por qué cree que el salmista tiene que venir y exigirle a su alma que adore a Dios? Porque el ser humano lamentablemente tiende a eso. Estamos supuestos a recordar las cosas que necesitamos recordar y olvidar las cosas que necesitamos olvidar. Y hacemos lo contrario, recordamos lo que no necesitamos recordar y olvidamos lo que realmente necesitamos recordar. La vez pasada yo hablé sobre la mente. Y aquí dice, no olvides. Es decir, que la gente se olvida. La gente cuando está en un momento difícil, o por qué no, cuando estábamos en angustia, a veces sin conocer a Cristo, y Dios nos saca y viene y trae procesos a nuestra vida, y nos va dando de poco en poco, y en un momento nos detenemos a ver dónde estamos, pero no hemos sido agradecidos al considerar todo lo que Dios ha hecho. Muchos de nosotros no teníamos familia antes de venir a Cristo. No teníamos esperanza, no teníamos futuro. Hoy Dios ha prosperado a muchos. Dios ha bendecido a muchos y le han dado la espalda a Dios. Se han alejado de Dios. Han sido ingratos, han sido malagradecidos. Dios no espera de eso. Dios espera que la iglesia, específicamente la iglesia que conoce lo que Él ha hecho, seamos agradecidos. Gloria a Dios. No olvides ninguno de sus beneficios. ¿Qué es lo primero que dice? Él es el que rescata del hoyo, el que perdona todas tus iniquidades, el que rescata del hoyo tu vida, el que te sacia de bien, el que te levanta, el que te bendice. No olvides eso. Aleluya. Esto le pasó a los 9 ingratos leprosos. Creían que ellos, por ser judíos, tenían el derecho de ser sanados. Aleluya. Entonces, ¿qué es gratitud? Escucha esto: sentimiento que obliga a estimar el beneficio o favor que otro le ha hecho y corresponderle de alguna manera. Valga la redundancia, el Salmo 103. Es considerar el beneficio que otro me ha hecho y de alguna manera corresponderle a eso. O sea, está hablando de que de una acción. No sencillamente aquí está. Razones principales de la gratitud. Colosenses 1:12. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Sabe qué dice? Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Lo que pasa es que ignoramos lo que la Escritura dice. Dice, dando gracias a Dios porque nos hizo. No es que nos va a hacer. No es que tal vez sí va a poder. Dice, ya los hizo aptos. En otras palabras, nos capacitó. Gloria a Dios. Nos hizo aptos para una herencia. Amén. Para algo grande. Mira lo que sigue diciendo. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Hablamos de un reino, hermano. Es imposible que si hay un rey no haya un reino. Es imposible que si hay un rey no hayan príncipes o una descendencia. Gloria a Dios. Entonces nosotros ignoramos, por eso que no tenemos gozo en nuestra vida. Porque nuestra mente no va más allá de lo que Dios no solamente hizo, sino de lo que Dios ha preparado para nosotros. Aleluya.
Nos hizo aptos. Dice, esta es una de las razones, una de las causas por las cuales ustedes deben darle gracias al Padre. Dice, dando gracias al Padre que nos hizo aptos. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Nos ha trasladado, hermano. Estábamos ¿qué? En un reino de tinieblas. Estábamos sumergidos en la maldad y Dios nos traslada a este reino del cual yo les leí. Y ahorita vamos a empezar a predicar. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces aquí dice el versículo que nos ocupa, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, algo que no se puede mover, algo que no importa que la tierra tiemble, algo que no importa que se salgan las olas del mar, que no importa la pandemia o lo que quiera venir, enfermedad, crisis económica mundial, no importa. Dios dice, hay algo inconmovible, hay algo que no se puede mover. Esto indica de las cosas que van a ser removidas de la tierra. Todas las cosas van a ser removidas de la tierra. Todo se va a terminar, pero aquí encontramos que el apóstol dice que hay una causa para ser agradecidos. Porque se nos ha dado un reino que es inconmovible. Algo que no puede moverse, algo que permanece. Algo en donde todo va a ser destruido, pero este reino va a permanecer para siempre. A ese reino nosotros hemos sido trasladados. Pero no hay gratitud a Dios porque nosotros no logramos entender la grandeza del perdón de pecados, la grandeza del amor de Dios, la grandeza de la misericordia de Dios. Por eso somos ingratos. Por eso somos así como somos. No hay gratitud en nuestros corazones. El Señor Jesús en una ocasión dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos. O sea que la ingratitud es un problema del corazón. Como estaba leyendo en Romanos, sus corazones fueron ¿qué? Entenebrecidos, oscurecidos. Y aquí encontramos nosotros en esta escritura que esta es otra de las causas por la cual hay que darle gracias a Dios. Hay que tener gratitud. Y mediante ella dice que sirvamos. Es decir, que si no tenemos gratitud, usted no puede servir a Dios. Aleluya. Y si usted no puede servir a Dios, no puede agradarle, ni puede haber temor de Dios. Mire cuántas cosas hacen falta en nuestra vida por no ser agradecidos. Una de las cosas que se ha perdido es el temor de Dios. El pastor decía un día, una cosa es decir tengo temor de Dios, otra cosa es que realmente lo refleje su vida. Que así sea. Dice una versión, y puesto que somos nosotros los que recibimos ese reino inconmovible, seamos agradecidos, tributemos a Dios un culto agradable, con reverencia y respeto. Otra versión dice, inspirados por esta gratitud. O sea, si no hay gratitud no podemos ser inspirados. Señor, gracias por lo que hoy tengo. Señor, gracias porque hoy no podía hacer lo que antes hacía. Oh Señor, gracias porque hoy hago lo que antes no podía hacer. Hoy soy lo que soy por tu gracia. Aleluya. Dice que sin esta gratitud no se puede servir a Dios, no se puede agradar a Dios, no se puede tener temor, reverencia a Dios. Hay otra versión que dice, ya que hemos recibido un reino inconmovible, seamos agradecidos y adoremos a Dios o agrademos a Dios adorándolo con santo temor y respeto. Le voy a decir algo. O sea, la gratitud va de la mano con la alabanza y la adoración. Bendito Dios. Van de la mano. Y la gratitud es un estilo de vida. Y la adoración es un estilo de vida. No es cantar cantos. Si usted creía que alabar a Dios es cantar cantos, todos cantan cantos a Dios. De hecho, también es un mandato, dice, todos los habitantes de la tierra. Amén. Gloria a Dios. La gratitud es un estilo de vida. La gratitud se muestra. El adorar a Dios se muestra. En otras palabras, la gratitud y la adoración van de la mano. En otras palabras, la vida suya debe de ser alabanza a Dios. Aleluya. Aleluya. Es su vida un sacrificio de alabanza vivo al Señor en el cual Él se agrade.
Cuando usted sale de esta iglesia, ¿es su vida una alabanza? Su vida va demostrando que usted agradece a Dios por lo que es. Cuando usted se porta mal con los que bien le hacen, cuando usted no valora lo que tiene a su alrededor, cuando usted dice respetar a su esposo o a su esposa, pero después en su vida privada, en el lugar donde los hermanos no le ven, usted ignora la autoridad, usted le falta respeto al hombre de Dios. Usted cree que eso es adorar a Dios. Usted cree que eso refleja que su vida verdaderamente es agradecida. Usted cree que eso refleja que su vida verdaderamente es una adoración a Dios. ¿Por qué cree usted que el Señor dijo que Él busca verdaderos adoradores en espíritu, que le adoren? ¿Por qué? Porque hay muchos que no son verdaderos. Es lamentable decirlo. Hay muchos que no son verdaderos, porque levantamos las manos aquí, pero nuestra vida dice lo contrario. Nuestra vida refleja lo contrario. No sencillamente es venir a la iglesia, hermano. Gloria a Dios porque estamos aquí y es un mandato. No estoy diciendo que no se congregue. No, es un mandato que nos congreguemos. Pero esto que hacemos aquí, el cantar, esto es un complemento de la adoración. Esto es un reflejo de la adoración. La verdadera adoración se muestra. La verdadera adoración debe ser mi vida. ¿Es mi vida una alabanza para Dios? Cuando yo camino por ahí, cuando nadie me ve, ¿es mi vida agradable delante de Dios? ¿Puede el Señor oler ese aroma agradable a Dios? ¿Puede ser esa mi vida un sacrificio? Aleluya. Por eso Romanos capítulo 12 dice que por las misericordias de Dios presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que Él dice vuestro culto racional. Amén. O sea, es un culto que empieza aquí en la cabeza. Aleluya. Es un culto que empieza aquí, meditando en las cosas que Dios ha hecho. Bendito Dios. Antes de llegar aquí, yo llegué tarde hoy aquí, por algunas razones. Pero mi culto no empieza cuando yo llego aquí. Mi vida debe ser un culto a Dios. Cuando yo llego aquí e intento ofrecerle un culto a Dios y he fracasado en mi vida personal dándole un culto a Dios, ¿usted cree que este es un culto a Dios? Eso no es un culto a Dios. Esa no es una alabanza a Dios. Esa no es una gratitud a Dios. Dios dice, ok, si tú dices ser agradecido, demuestra ese agradecimiento con tu estilo de vida, con tu forma de vivir. Eso es ser agradecido. No es simplemente levantar las manos y gracias, Señor. Como le digo, todo el mundo hace eso. ¿Quién no da gracias? Por eso la Biblia dice que Él en aquel tiempo va a juzgar las actitudes del corazón. Pues sí, porque fácil es, ¿verdad? Cuando yo le doy algo a la hermana y la hermana dice gracias, pero solo Dios sabe con qué intención yo lo di. Si yo lo di de verdaderamente de corazón o para que ustedes me vieran, esa intención va a juzgar Dios. Aleluya. Esa intención va a juzgar Dios. Por eso nuestra vida debe ser un culto. Nuestra vida debe ser una alabanza a Dios. En esta mañana yo necesito que a usted le quede claro que adoración, alabanza, no sencillamente es cantar. Que ser agradecido no sencillamente es decir, Señor, tengo gratitud. El Señor dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Otras palabras, si me aman, demuéstrenme que verdaderamente me aman. ¿Cómo podemos demostrar que amamos a Dios? Cuando nuestra vida realmente es una fragancia para Cristo. Dice el Señor, ahí va mi hijo. Huele. Aleluya. Un aroma agradable para mí. Eso es alabanza para Dios. Gloria a Dios. Yo no estoy diciendo que sea malo que lloremos, que alabemos a Dios aquí. No, eso es parte de la adoración. Pero la verdadera adoración va mucho más allá. Voy a terminar. Para terminar quiero que vaya a Filipenses capítulo 4 versos 6 y 7. Acompáñenme a la escritura. Filipenses
4, 6 y 7. Ya lo decía el hermano, por nada estéis afanosos. O sea que una vida sin alabanza y sin adoración nos lleva al afán y a la desesperación. Cuando no hay gratitud a Dios y cuando nuestra vida no refleja una alabanza a Dios, nos lleva a este estado de afán, a la inconformidad. ¿Sabía usted que esta es una de las razones por la cual la gente no es agradecida? A la inconformidad, porque no tiene tiempo para pensar en las cosas de Dios. Aleluya. No tiene tiempo para agradecerle a Dios. Gloria a Dios. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Cómo dice? Con acción de gracias. Escuche lo que va a pasar cuando se hace de esa manera. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta es la manera de cómo la paz no se puede perder. No podemos caer en la desesperación por aquellas cosas incompletas o por aquellas cosas que creemos que Dios se ha olvidado, por aquellas cosas que creemos que Dios no nos quiere dar. No podemos caer en esa desesperación, porque la paz de Dios se va. Dios dice, la manera que la paz permanezca en vuestros corazones es que ustedes den gracias a Dios. Aleluya. Digamos que esto es $20. Se lo voy a usted. Ok, me dijo gracias. Muy bien. Claro, eso es lo lógico, ¿verdad? Que nosotros decimos gracias cuando recibimos algo. Yo lo enseñé una vez aquí. Pero qué difícil es dar gracias por algo que no hemos recibido. Eso es lo que el versículo está diciendo. Que nosotros oremos a Dios y que demos gracias. Que presentemos nuestra petición. No dice que yo voy a responder. No dice cuando tengan lo que están pidiendo den gracias. Dice presenten lo que ustedes necesiten a Dios y den gracias. Hermanos, la gratitud tiene un poder terrible. El ser agradecido con Dios tiene un poder extraordinario. Ahí está diciendo que la manera correcta de orar, claro, no lo hacemos, es dar gracias a Dios por lo que usted no ha recibido. Cuando usted hace eso, usted demuestra que usted confía en Dios. Aleluya. Usted demuestra que su confianza está puesta en Dios. Póngase de pie en esta mañana, por favor. Estaba escuchando el testimonio de un evangelista americano que, por cierto, ya partió con el Señor. Se llamaba Paul Sambat, algo así se llamaba el Señor. Un gran evangelista, un hombre de Dios. Estaban en un culto una vez. Estaba llena la iglesia. De pronto entró una señora empujando con una silla de ruedas a otra persona que la llevaban envuelta. Estaba en las últimas. Estaba muriéndose y la llevaron a la iglesia. Sabían que estaba este hombre de Dios, que Dios lo usaba. Era una americana joven y le habían dado un pronóstico desastroso, que iba a morir y le quedaban de verdad pocos días. Estaba completamente destruida, por eso la llevaban envuelta en una sábana. La persona que la llevaba, que era un familiar, no quería que la gente la viera así. Se estaba muriendo. Cuando ella llegó hasta el frente y la persona esta que la llevaba, sus lágrimas empezaron a correr y empezó a clamar. Decía, "Jesus, please, please, Jesus, Jesus, please." Y pegaba gritos. Y dice que toda la congregación, lógicamente, empezó a conmoverse. Y siguió diciendo, "Por favor, Jesús, por favor, por favor." Y el evangelista se acercó y le habló al oído y le dijo, cambia la palabra, please, por gracias. Cuando ella empezó a dar gracias, dice que el ambiente cambió totalmente. Empezó a decirle, gracias, Señor. Y aquello que estaba por morirse de pronto empezó a cobrar vida. Aleluya. ¿Mm? Gloria a Dios.
La gratitud, hermanos, es tan importante en nuestras vidas. La gratitud en nuestras vidas no debe faltar. No podemos ser ingratos, hermano, con todo lo bueno que Dios ha sido. Es verdad, hay gente ingrata. Son ellos. Usted que ha conocido la palabra de Dios, no podemos hacer eso. Y ya le dije, nuestra gratitud se debe reflejar de esa manera, con nuestro estilo de vida. Eso es gratitud a Dios. Quiero que pasen al frente en esta mañana.